Bien, Dios les bendiga, Dios les guarde. Estamos contentos, ¿verdad? Porque una vez más estamos aquí en este llamado podcast de la juventud de Villa Esperanza. Así que un domingo más vamos a estudiar su palabra. Esperamos, ¿verdad?, que sea de bendición tanto para ustedes que nos están viendo a través de las redes y, ¿verdad?, también para los jóvenes que están aquí con nosotros, que sea de bendición para nuestras vidas. Así que en esta mañana, ¿verdad?, vamos a estudiar una porción bíblica que se encuentra en Primera de Samuel 8, del 1 al 9, que se titula Samuel, juez de Israel. Durante, ¿verdad?, el transcurso de esta semana, pues hemos estado estudiando un poquito más la vida de Samuel, un poco más de cerca, ¿verdad? Desde que nació o desde que antes nació, desde antes de nacer, vemos, ¿verdad?, lo lindo que fue el proceso de sus padres para tenerlo, ¿verdad? Y la promesa de Dios para Ana y su marido Elcana. Y hemos estado estudiando las bendiciones lindas que Dios viene, ¿verdad?, tratando con esta familia. Y hoy, pues vamos a ver más o menos un breve resumen de lo que ¿verdad?, fue la vida de Samuel y de su familia. Así que, como les mencioné, pues el título es Samuel, juez de Israel. La base bíblica va a estar en Primera de Samuel 8, del 1 al 9. Yo voy a pedir a mi hermana Abigail, que está por aquí, que nos lea por favor los objetivos de la clase. Amén, Dios le bendiga. Los objetivos para esta clase son: después de estudiar esta lección, el alumno explicará la importancia de seguir el camino de Dios, podrá describir en sus propias palabras el ministerio de Samuel y explicará la enseñanza para hoy de la petición de Israel de un rey. Amén. También le vamos a pasar a nuestra hermana Débora, que nos va a leer la afirmación fundamental. Adiós. Amén, poderoso en nombre de Jesús. La afirmación fundamental dice: cuando buscamos a Dios, todo sale bien. Amén, ¿verdad? Y abundando un poquito sobre estos tres objetivos, lo primero que dice es que en esta clase vamos a aprender la importancia de seguir el camino de Dios. Y a veces nos preguntamos, eh, realmente cuánta importancia tiene seguir los caminos del Señor. Cuán difícil es seguir los caminos del Señor. Y, ¿verdad? Con tantas pruebas, tantas dificultades que pasamos, específicamente nosotros como jóvenes, eh, en la vida de Samuel podemos ver realmente la importancia de seguir. Y el por qué, si nos apartamos de Dios, como dice esa afirmación fundamental, todo no va a salir bien. Aunque pensemos que salga bien, pero no siempre sale como lo esperamos. Y ese primer objetivo dice la importancia de seguir el camino de Dios. Y también dice que vamos a poder describir en nuestras propias palabras el ministerio de Samuel. Como les dije, básicamente un breve resumen de lo que fue la vida de Samuel. Y por último, vamos a poder explicar las enseñanzas para hoy de la petición de Israel de un rey. Y esta afirmación fundamental me llama mucho la atención porque dice: cuando buscamos a Dios, todo sale bien. ¿Ustedes creen eso? Que cuando buscamos a Dios todo sale bien. Amén. Amén, amén. Sí, yo creo que sí. ¿Ustedes creen que sí? Pero ¿y si cuando buscamos a Dios tenemos problemas, hay cosas que no salen como nosotros esperamos? Porque realmente el escritor está diciendo que todo sale bien. Pues porque al fin y al cabo ya de antemano, ya desde el principio de las cosas, el Señor declaró victoria para cada uno de nosotros. O que no importando los problemas, las situaciones que tengamos, lo importante es tener siempre en mente, ¿verdad?, que todo va a salir bien. Porque si vamos desde un principio con una mentalidad de que nada va a salir bien o esto va a tardar, comienza la desesperación, entonces nosotros mismos podemos dañar las cosas. Ahí, cuando todo, aunque tengamos al Señor en nuestro corazón, las cosas pueden salir mal. Si nosotros, ¿verdad?, metemos mano y pensamos que nada va a funcionar o dudamos del Señor. Pero si nosotros, ¿verdad?, siempre tenemos la confianza en el Señor, todo sale bien. Todo obra para bien para aquellos que aman al Señor. Débora, pero yo no entiendo una cosa. Porque es que si nosotros somos creyentes, ¿verdad? Y nosotros le servimos a un Dios vivo y de poder. Pero hay creyentes que pierden sus trabajos. Hay creyentes que pierden hijos. Hay creyentes que mueren en accidentes fatales. Hay creyentes que pasan muchas veces cosas que quizás no entendemos. ¿Por qué el escritor dice que cuando buscamos a Dios todo sale bien si todas estas cosas pasan? Bueno, al fin y al cabo yo entiendo que, ¿verdad?, todo es a causa de un propósito.
¿verdad? Todo lo que el Señor permite en nuestras vidas, hay veces que pasan cosas por decisiones propias. O sea, ¿qué es propósito de Dios que un creyente ¿verdad? Perdone la expresión, pero pierda la vida en un accidente? Bueno, a lo mejor si ese creyente, ¿verdad? Estaba bien agarrado del Señor, ya él se sentía que ¿verdad? Tenía su salvación, pero de aquí a un minuto extra pasaba por algo que provocara que él perdiera su salvación. Entonces el Señor utilizó eso para que su alma fuera salva, porque en ese minuto exacto, ¿verdad? Era cuando su alma estaba asegurada, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Conocemos una muchacha que pasó por eso, le dijo a su mamá que ya estaba lista para irse con el Señor, murió en un accidente, ¿verdad? Ya a lo mejor si pasaba mucho más tiempo, se iba a apartar del Señor y entonces iba a perder la salvación de su alma. Amén, ¿verdad? Es un punto bien claro que toca nuestra hermana Débora. Y ella tiene toda la razón, y es que muchas veces no entendemos los planes de Dios, no entendemos qué es lo que Dios quiere para nuestra vida, no entendemos por qué ocurren ciertas cosas ¿verdad? En nuestras vidas que provoquen estas cosas. Y ella lo dijo claro, hay veces que la voluntad del Señor no la entendemos, pero si hay algo en lo que nosotros podemos estar seguros es que, como dice su palabra, su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y cuando estudiamos un poquito el contexto de estas palabras, vamos a entender que no importa lo que nos rodee, es bueno. ¿Por qué? Porque va a tener un fin bueno. ¿Sabes? Muchas veces nos enfocamos en el proceso y en el dolor que atravesamos en el momento, y no nos enfocamos en lo que Dios está trabajando para un futuro. Un ejemplo claro de eso, nuestro hermano José. Todos conocemos la historia de José. ¿Qué ustedes piensan que hubiera pasado si José le hubiera revelado, si Dios le hubiera revelado a José cuál era su destino antes de que pasara por el proceso? Posiblemente José se hubiera recostado, posiblemente José no hubiera buscado a Dios de la misma manera en que lo buscó sin saber cuál era su destino. Posiblemente José hubiera fallado, quién sabe, no sabemos. Pero Dios no le dijo a José que iba a ser gobernador. Bueno, José tuvo unos sueños. Vamos, ¿verdad? Vamos ¿verdad? Plantear la historia clara. José tuvo unos sueños que él desde un principio entendió, pero Dios no le dijo claramente qué era lo que iba a ocurrir. Dios le dijo que le iba a poner a través de esos sueños por encima de sus hermanos, por encima de sus padres, etcétera. Pero no le reveló cuál era el propósito que Dios tenía para con él. Si lo hubiera hecho, posiblemente José no lo hubiera logrado. Y es lo mismo con nosotros. Si Dios nos dice a nosotros, mira, hay un creyente que no tenga casa, ahora mismo está en la calle y no tenga dónde vivir. Si Dios le dice, mira, tú vas a vivir, qué sé yo, en Encantada, una mansión de $400,000, y ahí vas a estar cómodo con tu familia porque esa va a ser mi bendición. Posiblemente esa persona, Dios te bendiga, Ángel, güey. Posiblemente esa persona no trabaje con la misma fuerza con la que va a trabajar durante el proceso. Posiblemente esa persona no va a enfocarse como Dios quiere que se enfoque. Por eso lo que estamos hablando ahora, Ángel, es que muchas veces Dios no nos revela el destino o su propósito a donde vamos a llegar, para que en medio del proceso quizás no nos recostemos. Y estamos hablando en este momento, ¿verdad? La lección, vamos a dar un breve resumen de la vida de Samuel, pero pusimos de ejemplo la vida de José. ¿Qué hubiera pasado si Dios le hubiera dicho a José, mira, tú vas a ser gobernador, tú vas a gobernar, Dios bendiga a Gretchen, tú vas a gobernar sobre tus hermanos, tú vas a tener rangos, tú vas a tener poder? ¿Qué hubiera pasado si Dios le hubiera dicho eso a José? Posiblemente no hubiera trabajado con el mismo enfoque, posiblemente en medio del proceso se hubiera rendido, o posiblemente se hubiera puesto cómodo y no hubiera cumplido con lo que Dios ¿verdad? Le estaba encomendando. Por eso muchas veces Dios no nos revela el propósito, pero a través del proceso nos prepara. A través del proceso nos va guiando. Es lo mismo de la revelación de Dios con el hombre. ¿Qué hubiera pasado si desde un principio Dios le hubiera revelado a Adán y Eva cuál era el proceso y el fin que ellos tenían para con la humanidad, que Dios tenía para con la humanidad? Posiblemente se hubiera distorsionado. Por eso nosotros estudiamos la Biblia de una manera progresiva. O sea, que Dios se le va revelando al hombre de una manera progresiva.
durante el tiempo de la dispensación de la gracia, la dispensación de los profetas, la dispensación de, ¿verdad?, del principio de la creación y así sucesivamente. Porque si Dios hubiera cogido a Adán y Eva y le hubiera dicho, mira, la humanidad va a pasar primero por el proceso de la creación, después por el proceso de los profetas, después por el proceso, y en este proceso el pueblo de Israel se va a apartar, y después en este otro proceso va a pasar esto. Todo ese conocimiento de lo que ha de venir en la mente de Dios, pues es algo normal, porque Dios es todo omnisciente, todo lo sabe, todopoderoso, todo lo puede. Pero en una mente tan diminuta como la de nosotros, pues esos planes posiblemente se dañen. Por eso Dios trabaja de esa manera. Así lo hizo con la revelación de su palabra y de su esencia a la humanidad. Y así también lo hace a través de nuestros procesos. Estamos hablando de ¿por qué la afirmación fundamental de la clase dice que cuando buscamos a Dios todo sale bien? Pero nos preguntamos, pues si cuando buscamos a Dios todo sale bien, porque hay creyentes que quizás pierden la vida en un accidente, porque hay creyentes que tienen que pasar por el dolor de la pérdida de un ser querido tan cercano que le causa mucha aflicción. ¿Por qué hay personas que están pasando por hambruna? Y eso lo tocamos en clases pasadas, porque hay personas, niños que están enfermos, ¿ves? Y cada una de estas cosas tienen una interrogativa, pero cuando estudiamos bien la palabra del Señor, que es lo que estamos diciendo, Dios se revela progresivamente y no nos da todo, como decimos nosotros, de una sola sentada, porque si no, vendría mucha confusión a nuestra vida. Y a través de los procesos, pues nosotros entendemos muchas cosas. Y aunque durante el proceso no entendamos, cuando lleguemos a la meta y miremos para atrás, no le ha pasado anteriormente que dice, wow, lo que pasó fue por esto. Si no hubiera pasado eso, me hubiera tocado esta otra cosa. Y por eso Dios me libró de eso. O Dios me pasó por este proceso para que yo entendiera y quizás cambiara mi forma de pensar. Hay procesos que son para que cambien nuestra manera de pensar, para cambiar nuestra actitud, para cambiar nuestra manera quizás de adorar al Señor. ¿Ves? Y todas estas cosas las vemos en un panorama más amplio cuando ya estamos al otro lado. No cuando estamos quizás en la cisterna, no cuando estamos quizás en la casa de Potifar, no cuando estamos quizás en la cárcel, ¿verdad? Que cada una de estas cosas no significan literalmente eso, sino que significan procesos que nosotros pasamos, ¿verdad? Como creyentes. Así que vamos a leer, ¿verdad? Vamos a ir leyendo progresivamente la clase que se encuentra en 1 Samuel 8, del 1 al 9. Ese versículo 1 dice, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. El número 2 dice, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Como dije al principio, ¿verdad? Esta clase básicamente nos da un resumen de lo que fue la vida de Samuel. Y la palabra del Señor nos va llevando y nos va trayendo muchas enseñanzas a través de la vida de Samuel. Conocemos la historia, ¿verdad? Desde que estaba en la barriga de su mamá, Ana, o desde que no estaba, el proceso que pasó Ana, ¿verdad? Con su esterilidad, el proceso que ella pasó con las burlas de una mujer llamada Penina, que día a día en el templo, ¿verdad? Ellos iban y Ana oraba fervientemente. En un momento dado, el sacerdote le dijo, pero ¿qué te pasa, mujer? Pasa esa amargura ya que tienes. Y, ¿verdad? Nos encontramos con muchas enseñanzas que se dieron para que llegara la vida de este hombre. Una mujer, ¿verdad? Ya en su edad avanzada, Dios le hizo una promesa al Señor primero y le dijo que si le entregaba un hijo, lo iba a dedicar a los caminos del Señor. Luego de eso, ¿verdad? Dios le da la bendición de tener ese hijo, ¿verdad? Que es el profeta Samuel. Y así sucesivamente. Luego de eso, en las clases anteriores vemos el proceso del pueblo bajo el juzgado de Samuel, y vemos todo lo que pasaron. La clase pasada vimos un poquito, ¿verdad? De cuando los filisteos le robaron el arca, qué fue lo que ocurrió, por qué Dios permitió que pasaran estas cosas. Ahí nos dimos cuenta, ¿verdad? Que el pueblo del Señor, el pueblo de Israel, usaba la presencia de Dios, o sea, el arca del pacto como un amuleto, y no entendían el verdadero significado de la presencia de Dios y cómo actuaba en nuestras vidas y cada una de estas cosas. Y no es hasta que llegamos, ¿verdad? En este punto de esta clase que estudiamos un poquito más de la descendencia de Samuel y lo que fueron sus hijos.
¿Ustedes recuerdan qué fue lo que pasó con los hijos de Eli? Ángel, ¿recuerda qué fue lo que pasó con los hijos de Eli? Cuando estaban en el templo, no hacían lo que agradaba delante de Dios. Y ahí también estaba creciendo Samuel con ellos, con los hijos de Eli. Y vemos la comparación, ¿verdad? De los hijos de Eli versus los hijos de Ana y Elcana, que en este caso era Samuel. Cómo los hijos de Eli se apartaron de los caminos del Señor, aún estando dentro de la iglesia, aún teniendo ¿verdad? Rangos dentro de la iglesia, puestos eclesiásticos. Ellos se apartaron, ¿verdad?, de los caminos del Señor. Y llegamos a este punto, y para nuestra sorpresa, estudiamos que los hijos de Samuel siguieron el mismo rumbo de los hijos de Eli y se apartaron y no siguieron el ejemplo, ¿verdad?, de su padre. Y aquí entra nuevamente, por lo menos en mi caso personal, entra nuevamente la interrogativa del por qué. Porque si estos hombres, estos jóvenes, estos niños crecieron bajo la enseñanza de un hombre justo, porque la Biblia dice que Samuel es un hombre justo, un hombre temeroso de Dios, un hombre que procuraba la presencia del Señor para con él y para con su familia y para con el pueblo. ¿Verdad? ¿Por qué ocurren estas cosas? Pero nada, la Biblia establece que esto, ¿verdad? Pero su hijo, él los puso como jueces de Israel. Pero, dice el versículo 3, no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Pervirtiendo el derecho. Eso me llamó un poquito la atención. ¿Por qué? Porque en ese contexto de esa época podemos estudiarlo de varias maneras. Pervirtieron el derecho bajo la ley terrenal, posiblemente siendo, ¿verdad?, jueces de X territorio. Pero yo estoy seguro que el escritor nos quiere hacer énfasis en que pervirtieron el derecho divino. ¿Por qué? Porque, como dice la escritura, no anduvieron en los mismos caminos de su padre. Ahora bien, ¿hasta qué momento fue que el pueblo de Israel estuvo bajo la tutela de jueces? Eso lo podemos estudiar un poquito más a profundidad en el libro de los jueces. Hasta que, ¿qué fue lo que ocurrió? Que el mismo pueblo decidió desechar a Samuel como juez y pidieron rey, así como los otros pueblos adyacentes, como las naciones que les rodeaban. Ellos decidieron pedir rey como ellos. Pasó que los ancianos del pueblo vieron la mala conducta de los hijos de Samuel. Entonces, teniendo esa perspectiva de la mala conducta de los hijos de Samuel y también teniendo la perspectiva de las naciones adyacentes, viendo que aparentemente le iba bien con sus reyes bajo, ¿verdad?, bajo esa formato de reinado, bajo ese formato de leyes, etcétera. Pues ellos estaban viendo que aparentemente le iba bien a esos pueblos adyacentes. Teniendo estos dos panoramas, por un lado los hijos de Samuel haciendo las cosas al garete, y por otro lado teniendo a las naciones, ¿verdad?, adyacentes yéndole bien supuestamente, pues ellos deciden presentarse ante Samuel y decirle, mira, ¿saben qué? Tus hijos están haciendo las cosas mal, están haciendo las cosas al garete, no están siguiendo los mismos caminos que tú seguiste, no son honrados ni bajo los derechos terrenales ni los derechos divinos, así que queremos que lo saque. Y no solo queremos que lo saque, queremos que nos ponga un rey. ¿Verdad? Vamos a ir leyendo para que todo esto vaya en contexto. El versículo 4 dice, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá, que era donde estaba Samuel. Vinieron para ver a Samuel. Y le dijeron, aquí tú has envejecido. Estás viejito, país. Ya no es lo mismo que antes. No puedes hacer lo mismo, no tienes la misma fuerza, no tienes quizás la misma autoridad para bregar con el pueblo. Y verdad, yo estaba pensando, verdad, me perdonan mis hermanas, ayer y ahora, pero ayer estuvimos en el hospital, verdad, el viernes, perdón, estuvimos en el hospital con nuestra hermana, verdad, con nuestra hermana Yuli. Y yo pensaba y meditaba muchas cosas. Y me pasaban muchas cosas por la mente. Y decía, wow, realmente
el tiempo o nuestra estadía aquí en la tierra es bien corto. Es algo tan sensible nuestra vida aquí en el mundo que muchas veces perdemos el tiempo en cosas insignificantes. Perdemos el tiempo en cosas sencillas y no aprovechamos bien el tiempo, como lo dice la palabra del Señor en el libro de Timoteo. Aprovecha bien el tiempo porque los días son malos. Y yo veía a nuestra hermana Yuli y yo decía, wow, yo tengo que aprovechar mi tiempo. Número uno, primero para hacer la voluntad del Señor. Tener la fuerza ahora que estoy en mi juventud para yo poder llevar a cabo esa voluntad. Número dos, porque cuando llegue a ese tiempo en el que, ¿verdad? Que nosotros envejecemos, Dios no lo quiera, ¿verdad? Caigamos en cama, no tengamos la misma facilidad y los mismos recursos que antes de nuestra movilidad, nuestra fuerza. Quizás si llegamos a ese momento sin haber cumplido quizás nuestras metas, ya sean espirituales, terrenales, lo que sea, nos vamos a sentir muy mal con nosotros mismos. Y yo pensaba, y mientras hablaba con nuestra hermana Yuli, la veía, la analizaba, yo pensaba en eso. Yo decía, Dios mío, danos entendimiento, danos sabiduría para poder ahora, en este tiempo que estamos, aprovechar bien el tiempo, dedicarle el tiempo que nuestra familia merece, demostrar nuestro amor, demostrar nuestro interés ¿verdad? En estar bien, en pasarla bien. Y que cuando lleguen los momentos difíciles, que van a llegar momentos de discordia en los matrimonios, en la familia, en las relaciones, en nuestros trabajos, van a llegar los momentos difíciles. Pero que siempre tengamos presente que va a llegar un momento en que vamos a envejecer y no vamos a tener la fuerza quizá para hacer muchas cosas que ahora tenemos. Por eso, ¿verdad? Debemos aprovechar bien el tiempo. Y eso le pasó a Samuel. Envejeció. Y no tenía las mismas capacidades que tenía antes. Y, ¿verdad? Estos ancianos se reunieron y fueron donde le dijeron, aquí tú has envejecido. Y no solo eso, sino que tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Como dije, ¿qué fue lo que ocurrió en ese periodo? Que el pueblo cambió de parecer, cambió de opinión. Desde el tiempo de los jueces, Dios venía estableciendo jueces durante, ¿verdad?, temporadas, periodos de tiempo. Ahora bien, ¿cuál era la diferencia entre un juez de esos tiempos y desde ese momento en adelante que el pueblo comenzó a tener reyes? Los jueces eran puestos por Dios. Y si estudiamos la historia de cada uno de ellos, desde el primero que fue Otoniel, Ahod, Samgal, Débora, la vida de Débora fue una historia súper poderosa, súper inspiradora, Gedeón, Abimelech, y así sucesivamente estudiamos la vida de cada uno de estos jueces y vemos que eran íntegros delante de la presencia del Señor y que siempre procuraban, ¿verdad?, la presencia de Dios en su vida. Y, ¿verdad? Y cada vez que iban a tomar alguna decisión, que hubieron fallas en ellos, sí hubieron fallas, pero siempre tenían ese temor. A diferencia de los reyes, que muchos de ellos fueron puestos por el pueblo, aunque espiritualmente nosotros sabemos que todo pasa por un propósito y todo Dios lo permite. Pero la diferencia era que literalmente Dios designaba a los jueces por medio del profeta que se encontrara en la verdad en el tiempo. Y los reyes, muchos de ellos eran escogidos por el mismo pueblo. Claro, con una profecía con anterioridad de que Dios iba a trabajar y tenía un propósito con cada uno de ellos. Pues lo mismo pasó, ¿verdad?, en este momento con Samuel. Samuel, siendo juez de Israel, llega a ese punto en que envejece, pierde la fuerza y el pueblo básicamente lo rechaza. Y mira cómo fue que reaccionó Samuel. Dice, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. ¿Y Samuel qué hizo? Se molestó, se enfureció con ellos. Posiblemente sí, pero él no llevó esos pensamientos y esa frustración quizá a actos que él sabía que iban a perjudicar, sino que ¿qué hizo? Oró. Fue ante la presencia del Señor. Y miren lo que le dijo Jehová a Samuel. Le dijo, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado,
para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así también lo han hecho contigo. Aquí vemos que Dios le recuerda a Samuel todo lo que ocurrió con el pueblo desde que Dios lo sacó de Egipto, ¿verdad? Por medio de Moisés, hasta ese momento que están rechazando al hombre de Dios. Todo lo que ocurrió, los milagros, cómo Dios los trató, cómo Dios les dio provisión en medio del desierto, cómo cuando Dios los sacó, una historia tremenda, ¿verdad? Que nosotros conocemos desde niños, cómo Dios dividió ese mar a través de, ¿verdad? De Moisés. Y así vemos cada una de estas cosas, cómo Dios le suplió maná del cielo, cada una de estas, ¿verdad? Bendiciones que Dios le entregó al pueblo del Señor, pero Dios le recuerda a Samuel y le dice, mira, este pueblo, lo primero es que yo tengo propósitos con ellos. Y lo segundo es que ellos a través de los tiempos han sido rebeldes, porque no han reconocido las bendiciones del Señor. Y desde que yo los saqué de Egipto hasta ahora que te están desechando a ti, ha sido así siempre. Me agradecen, vuelve y le adoran a otros dioses, que, ¿verdad? Ese era el mayor defecto de cada uno de ellos, cuando se juntaban con gente extranjera que el paganismo era su religión principal, ellos también se contagiaban y adoraban a otros dioses. Y así vemos cómo el pueblo, durante toda la historia, en un momento dado, rechazó a Dios. Y Dios se lo deja saber a Samuel. Y él dice, mira, déjate llevar. Y dale lo que ellos están pidiendo. Claro, de antemano ya Dios sabiendo que era lo que iba a ocurrir. Y así mismo Dios hace con nosotros. Así mismo muchas veces ocurre cuando nosotros tenemos nuestros llamados caprichos, cuando nosotros tenemos nuestros llamados deseos que quizás no van acorde con la presencia del Señor. Y Dios muchas veces los permite. Dios muchas veces permite esos deseos, Dios muchas veces permite esos caprichos que se cumplan en nuestra vida para que cuando ocurra lo que tenga que ocurrir, aprendamos. ¿Por qué? Porque posiblemente Dios sabe que Él diciéndonos a nosotros lo que tenemos que hacer y lo que ha de ocurrir, muchas veces no nos dejamos llevar. Y yo comparo mucho nuestra relación con Dios con la relación de nuestros padres con nosotros. Porque es lo mismo. Nuestros padres, ¿cuál es su mayor refrán? Ya yo pasé por eso, déjate llevar. Ya yo pasé por esa experiencia. Los que han tenido la bendición de tener esa relación, ¿verdad? Con sus padres, pues conocen esta parte de eso. Muchachos, déjate llevar, esto, lo otro. Y nosotros, muchas veces quizás en nuestra inmadurez o en nuestra falta de experiencia, pues pensamos que lo que nos están diciendo, pues como que no va acorde con la realidad. Pero no es hasta que metemos las patas, como, ¿verdad? Como nosotros decimos en el buen puertorriqueño, hasta que fallamos, hasta que nos va mal, hasta que chocamos con nuestra propia pared y no nos damos cuenta y miramos para atrás y decimos, wow, lo que decía papi, lo que decía mami, pues tenían razón. Hay un dicho bien famoso que dice que nadie aprende por cabeza ajena. Y hay bien pocas personas que son privilegiados que de primera instancia se dejan llevar. Yo digo por experiencia propia, porque yo soy de los que tengo que meter la pata para aprender. Y quizás no es porque quiera, yo quisiera tener la bendición pero pues lamentablemente el carácter muchas veces influye, las enseñanzas, el entorno en el que fuimos criados muchas veces influye en nuestra toma de decisiones, y en que si nos dejamos o no nos dejamos llevar. Pero pues me pasó durante toda mi vida que nunca aprendí por cabeza ajena y siempre, ¿verdad? Tuve que chocar, siempre tuve que fallar, siempre tuve que tropezarme para poder aprender. Y por eso digo que son privilegiados aquellos que desde pequeños los padres les decían algo y hacían caso. ¿Y por qué digo que son privilegiados? Pues porque no tuvieron que pasar por el tropiezo. No tuvieron que pasar, ¿verdad? Por caerse. No tuvieron que pasar se evitaron muchas situaciones de dolor. Se evitaron muchas situaciones de frustración. Por el simple y sencillo hecho de hacer caso. Que aunque suena sencillo, pero muchas veces no lo es. Así que eso pasó con el pueblo del Señor, con la relación que ellos tenían con Dios. Y Dios les dijo, mira, dale lo que ellos piden, complácelos. Y ellos van a entender en un futuro
por qué no era lo correcto. Y por qué ellos necesitaban, ¿verdad?, seguir confiando en mí. Porque él lo dijo: Samuel, no te preocupes, no te están diciendo viejo a ti, no te están desechando a ti. El punto es conmigo. Ellos ya quizás están cansados de la manera en que yo los estoy llevando. Y si vamos al principio, en un periodo corto de tiempo fue lo que ocurrió con los primeros hombres. Dios le dio unas instrucciones y ellos posiblemente se cansaron de comer de todos los demás árboles menos de ese. Se cansaron y no fue hasta que fueron engañados, ¿verdad?, lamentablemente por el mismo Satanás, y cayeron en la trampa y desobedecieron. Así que la Biblia está llena de muchas enseñanzas, ¿verdad?, que son revelantes en esta historia de este hombre de Dios, Samuel. Dice la introducción que Samuel es recordado como un juez, profeta y siervo de Dios cuyo nacimiento y llamado son milagrosos. Son milagrosos, ¿verdad?, por lo que dijimos anteriormente, que Ana no podía tener hijos y en su relación íntima con Dios, pues Dios le permitió tener a esta criatura, claro, con un propósito. Su ministerio en Israel marcó toda una época y su carácter es digno de emular. Sin embargo, a pesar de sus grandes ejecutorias, el pueblo lo rechazó y a cambio pidió rey como las demás naciones. En la lección de hoy estudiaremos parte del ministerio de Samuel y el dilema de Israel al solicitarle al profeta que le escogiera un rey que los gobernase, y de esa manera rechazaron el gobierno directo de Dios. Analicemos bien el pasado de estudio y apliquemos su enseñanza a la actualidad, cuando la gente prefiere lo vulgar y lo ateo antes del reino de Dios, ¿verdad? Y nuestra sociedad y nuestra generación, yo digo que es una bien difícil, y realmente la palabra se cumple cuando dice que a lo malo le llamarán bueno y a lo bueno le llamarán malo. Pero aquí lo importante no es eso. Aquí lo importante es que nosotros nos mantengamos firmes, que nosotros nos mantengamos, ¿verdad?, creyendo en esta palabra que se nos fue entregada, y no, ¿verdad?, demos nuestro brazo a torcer ante esta enseñanza, así como lo hizo Daniel delante ¿verdad?, de rey en aquel entonces, así como lo hicieron los 3 jóvenes hebreos delante, ¿verdad?, de Nabucodonosor, y así como hicieron un sinnúmero de hombres que no dieron su brazo a torcer, sino que se permanecieron firmes en la palabra del Señor. Así que, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto, ¿verdad?, eso fue lo que Dios le recordó a Samuel. Y en el versículo 9 dice: ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos, y muéstrale cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Todo en el plano macro, como digo yo, en el plano macro, en el que Dios todo lo ve y todo lo sabe, permite que ocurran ciertas cosas para que aprendamos. Y eso fue lo que ocurrió con el pueblo. Todos sabemos qué fue lo que pasó, ¿verdad?, con la historia de Saúl, quien fue el primer rey del pueblo de Israel. Sabemos lo que ocurrió. Saúl no procuraba la presencia del Señor, no estaba pendiente, ¿verdad?, a que cuando él tomara decisiones fuera Dios que lo dirigiera, y vemos las consecuencias de esto. Así que, ¿verdad?, podemos entender a través de todo esto que realmente, como dice la afirmación fundamental, que cuando buscamos a Dios todo sale bien. Y si nos damos cuenta, cada uno de los problemas y cada una de las situaciones que a Israel le iba mal era porque su enfoque se perdía y no estaba en Dios. Eso era lo que pasaba cada vez que ellos caían, cada vez que volvían atrás a su ídolo, cada vez que adoraban a otros dioses, era por la sencilla razón de que su mirada la quitaban de Dios. Por eso es que nosotros creemos que cuando buscamos a Dios, no importa las circunstancias, no importa las adversidades, todo obra para bien, ¿verdad? Y ¿alguien tiene algo que decir? Leche, ¿tiene algo que decirnos? Ángel, estamos bien. El pastor nos pide. Samuel, juez de Israel. Ese es un tema sencillito ahí. Habías mencionado algo ahorita,
Dios conoce los corazones, eso está más que claro. Un- una de las opiniones que yo tengo es que a pesar de que Dios sabe literalmente todo, Ujú. una de las formas en que Él obra es en qué decisiones nosotros tomamos. Porque para algo está el libre albedrío. Claro. Por eso es que hay muchos llamados, pocos escogidos. Porque llamados y destinos y propósitos hay que ni votando. Por eso es que dice que la mies es mucha No, pero poco. y los obreros pocos. Entonces, estaba mencionando algo de que no a todos, siempre Dios nos dice, vas a ser rey, vas a ser pastor, vas a ser evangelista, vas a ser diácono, vas a ser, por decir algo fuera de la obra, vas a ser un super chef con una cadena de restaurantes, lo que sea, lo que sea, lo que sea. Porque no todo el mundo es igual y es como pasa con muchas personas. Vamos a tomarlo de películas, de series, estos hijos de casas nobles que dicen, no, tú vas a ser el heredero de todo esto. Y entonces vemos un patrón de que se engrandecen, se enaltecen, pero en otros casos hay personas que en vez de engrandecerse, lo que hacen es que lo toman como una vocación honesta, honrada, y entonces actúan diferente. Entonces hay casos en que probablemente Dios nos da el final porque sabe que eso nos va a motivar a la meta, pero hay casos en que Dios nos advierte del problema sin necesariamente dejarnos saber cuál es la meta. Claro. Como tú dijiste, depende de cada persona. Como Por Dios eso sabe todas las cosas, pues Dios dice, no, pues a esta persona yo voy a bregar de esta manera. Porque sé Exacto. que de esa manera él va a funcionar. Exacto. O sea, hay que muchas veces entender, pues hay personas que tienen expectativas. Yo ahora mismo tengo a veces mis dudas, tengo a veces mis preocupaciones, mis ideas de tal vez de prosperar económicamente o académicamente, y no tengo respuesta todavía, sinceramente. Tengo algunos hints, quizás, tratando de recopilar qué cosas Dios me ha dicho Ujú. a través de la vida, pero todavía no algo 100% concreto. Quizás en el aspecto espiritual, con las cosas que Dios tal vez tiene conmigo, pues quizás tengo una idea más clara, pero estoy hablando ya más en el ámbito personal. Ujú. Entonces, es bien fácil cuestionar, es bien fácil desesperarse, es bien fácil preguntar por qué te tardas tanto. Ujú. Es bien fácil, bien fácil. Pero hay que entender que Dios es perfecto, nunca llega tarde, siempre llega a tiempo. Amén. Básicamente eso. Amén. Y como tú estás diciendo, sí, dale. No, pero zumba. No, siguiendo esa línea, que hay una parte de la moneda. Es fácil decir por qué, pero también es difícil ser paciente. Es difícil dejarse llevar, como estaba diciendo ahorita. Es fácil yo decirle a mami cuando me dice, no hagas eso porque te vas a caer. Y yo, pero ¿por qué? O ¿por qué tú me estás diciendo esto? Yo sé que no, yo sé que me va a ir bien. Eso es fácil, pero es difícil yo decir, déjame hacerle caso, porque quizás ella sabe, ya pasó por eso, tiene experiencia. Es lo mismo con Dios. Cuando Dios nos permite unas cosas y no nos permite otras, y es fácil decir un por qué, pero es bien difícil yo dejarme llevar. Y yo digo, yo este es mi pensar, cuando todos vencemos, que estemos en ese momento en el que, ¿verdad?, estemos allá reunidos y miremos atrás, yo, wow, era sencillo, no era tan difícil. Pero en nuestra carne, pues, o sea, eso lo íbamos a ver difícil. Porque es que nuestra carne, ¿sabes? No pertenece al reino de los cielos. Todo esto ocurrió por causa, nosotros sabemos que del pecado. Y este no era nuestro destino.
tener dudas no era nuestro destino. Que las cosas fueran difíciles no era nuestro destino era vivir eternamente adorando al Rey, pero por causa del pecado, derecho. Como tal, yendo por esa línea, hay veces que necesitamos darnos el cantazo para nosotros aprender, porque eso nos da a nosotros madurez también. Claro. Y muchas personas, sí, los padres nos pueden aconsejar, pero la realidad es que no somos las mismas personas, sí venimos de ellos, pero nuestra madurez, como nos desenvolvemos, va a ser de nosotros mismos. Y la realidad es que nosotros desde niños, sí, no te trepes ahí, que te vas a caer, que te vas a dar, ok, pero hasta que ese niño no se caiga, se trepa y se cae, raspe, sí. no va a aprender, espérate, que yo la otra vez me caí y me di, y tengo que Sí, tener ¿verdad? más cuidado. Claro. Entonces, pues eso pasa eventualmente, pero yendo por lo del capítulo, vemos que desde el principio, pues Ana encomendó a Samuel a Dios, y gracias a Dios Samuel permaneció en sus caminos hasta que envejeció. Ahí es donde Samuel encamina a sus hijos a ser jueces, y pues ya vemos que ellos no lo estaban haciendo bien, y ya entonces ahí es donde el pueblo toma la decisión que, a pesar de que, como vemos, Samuel, su madre lo encomendó, cumplió su propósito hasta envejecer, trató de enseñar a sus hijos, pero no se pudo cumplir o no se pudo llevar como tal vez él esperaba, pues vemos un pueblo que va a querer, ¿verdad?, seguir llevando las cosas bien, porque están viendo que estos están haciendo las cosas a lo loco. Entonces vemos un pueblo fiel que quiere llevar las cosas debido a las cosas del Señor. Y pues esa es mi pensamiento. Y posiblemente, ya estamos terminando, posiblemente el pueblo vio eso y dijo, no, pues Samuel falló. O Samuel, ¿cuál es la palabra? No fue un buen No padre, funcionó. No funcionó como padre y ¿verdad? Pero ahí vemos lo que nuestro hermano derecho está diciendo, y es que muchas veces nosotros damos nuestro mayor esfuerzo, y ahora, ¿verdad?, que Abigail y yo tenemos la oportunidad de ser padres, pues estamos viviendo eso, y eso que tú dijiste literalmente lo vemos, ¿sabes? No hagas esto, y no es hasta que ellos pasan, ¿verdad? Y ellos aprenden. Así que, ¿verdad? ¿Qué nos dice esta clase? Que aprendamos, ¿verdad? De cada una de estas personas, estos errores, para poder seguir hacia adelante y dejarnos llevar. Yo siempre digo, cuando pasan cosas en nuestra vida, yo lo único que pienso es, mira, Dios, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Y si tú me estás diciendo que eso es por algo. Así que aunque quizá a mí no me guste, porque van a haber cosas que Dios tiene destinado para ti que no te gusten. No todo es, como dice por ahí, peaches and cream. No todo va a ser lindo, no todo va a ser color de rosa. Van a haber cosas que no te van a gustar. Pero todo con un fin, con un propósito. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver, como yo, nuestro hermano Ángel. Quizás el fin nos motiva un poquito a aguantar el proceso y a entender, ¿verdad?, que Dios tiene cosas más grandes. Así que, nada, vamos a orar para darle gracias al Señor. Gracias, ¿verdad?, a todos los que van a ver este podcast, y esperamos que haya sido bendición para ustedes, y que se gocen y que puedan aprender de la palabra del Señor. Dios bendiga.